Hola, buen día. Soy la maestra Sofía. Pues como les había comentado anteriormente en la presentación docente, pues soy trabajadora social. Voy a estar ahorita impartiéndoles de manera virtual la materia de la educación en el México contemporáneo. Vamos adentrándonos un poquito en lo que sería lo que estaríamos viendo. Eh, Tenemos que estar trabajando con lecturas porque pues nuestra materia corresponde a estar viendo de diferentes, por así decirlo, autores que realizaban ciertas teorías del aprendizaje o tenían ciertas posturas en cuestión de cómo se sobrellevaban las, la mecánica en la parte de la educación pues de los menores, etcétera, ¿no? Bueno, para no ser tan tedioso este tema, pues lo vamos a estar repartiendo en equipos. Cada clase yo voy a estar organizando los temas que se van a abordar para la siguiente. Y al final de todas las presentaciones, pues vamos a realizar ciertas actividades, ¿verdad? La materia está planificada para que casi no tengamos tarea más que la pura investigación en equipo para hacer las presentaciones, solamente eso. Pero así un extra, pues no tendríamos actividades extra. El día de hoy este video pues va a servirme a mí y espero que a ustedes como un respaldo. Anteriormente creo que ya les había comentado que estoy eh, en espera de aliviarme, entonces lo hago como respaldo más que nada por si en dado caso el día 8 de septiembre, ya sea que en el transcurso del día o algo pase alguna situación, pues ya tenemos este respaldo y de aquí podemos empezar a trabajar, ¿no? Nuestro tema, bueno, primero vamos a empezar con un tema central que sería la educación liberadora y para esto vamos a tocar el tema de Paulo Freire. Pero nos vamos a enfocar dentro de su influencia en Latinoamérica. Vamos a abordar un poquito de lo que sería su vida, la influencia que generó Paulo Freire, los programas que se desarrollaron a partir de ahí y diversas situaciones que influenciaron pues a lo que hoy conocemos como si, bueno, no me quiero adelantar tanto, pero a lo que hoy conocemos como ciertos sistemas dentro de la educación en México. Después el día de hoy también tenemos, déjenme voy para acá, para que vean cómo va a ser el orden del día. Vamos a ver su biografía, su pensamiento, la propuesta de su método, la influencia que tuvo en México. Después vamos a realizar una actividad de investigación en equipo. Esta actividad pues se va a realizar durante la hora de clase y al finalizar esta investigación vamos a compartir lo que hemos encontrado y vamos a realizar una retroalimentación, ¿sale? Aparte pues nos vamos a organizar para la próxima clase porque, bueno, ya tenemos el día feriado que sería el 15 y el 16. Entonces cae el 15 el viernes, no tenemos clase, pero vamos a estar listos para el día 22 de septiembre. Ahorita al final, pues nos vamos a estar organizando en cuestión a los temas que vamos a elegir. En este caso, bueno, si en el caso no estoy presente, pues los equipos van a organizarse. Dos equipos, serían dos equipos. Entonces, si en dado caso por alguna situación yo no los puedo organizar, el grupo se debe dividir simplemente en dos equipos. Ustedes deciden en qué equipo van a estar. Mínimo de integrantes 3 a 4 personas. 3 a 4 personas de mínimo. Máximo no tenemos límite, pero pues la idea es que sean dos equipos en el grupo, ¿sí? Ahorita más adelante explico qué tienen que hacer en equipo para que tengan en cuenta pues las aportaciones que debe de realizar cada uno. Entonces, mientras tanto, el día de hoy pues vamos a hacer esta pequeña introducción. Como recomendación el día de hoy, pues ustedes van a realizar anotaciones de este tema. Voy a tratar de no durar mucho tiempo hablando del tema. Simplemente ver como la parte principal de esta postura de Paulo Freire, su influencia y todo esto, y ustedes realicen sus anotaciones ya sea en cuaderno o en Word.
Pueden trabajar donde ustedes gusten, por mí no hay ningún problema. Solamente como recomendación, uno, que sus actividades tengan su nombre. No necesito hoja de presentación porque no sé por qué algunos grupos me ponen hoja de presentación en sus actividades. No es necesario. Conmigo nada más con que se vea sus anotaciones, que tengan un orden, que se vea que pues que sí pusieron atención y con todo esto que estuvimos rescatando las ideas, con eso, ¿sí? Entonces pueden trabajarlo en Word, en Canva, donde gusten, pero que sepan ustedes que esas anotaciones pues sí las van a estar trabajando y que no nada más van a quedar ahí en el olvido, ¿no? O sea, que ustedes tengan acceso a estas pues ideas principales. Lo del equipo, pues ahí sí cada equipo al finalizar pues se integrará y se pondrán de acuerdo cómo lo van a realizar, pero pues obviamente sería una investigación muy breve. Pueden utilizar de igual manera Canvas, PowerPoint, etcétera. Algo muy, muy, muy breve. Es decir, mínimo yo creo que unas 5 diapositivas para abordar el tema, hacerlo lo más desmenuzado posible. No quiero que me vayan a entregar un trabajo de 15 diapositivas porque sería demasiado extenso y pues no tenemos todo ese tiempo para abordarlo. Simplemente es como reforzar uno de los temas que vamos a estar viendo ahorita. Entonces vamos iniciando, ¿sale? Le ponemos como tema Paulo Freire Paulo Freire y su influencia en Latinoamérica, ¿sale? Primero vamos a empezar brevemente con la introducción de la vida de él, pues me voy a ir rápido para también no saturarlos. Pues él nació en 1921. En cuestión a su vida y su obra siempre tuvo una inspiración en la parte de la justicia, todo enfocado en la parte de la educación, porque bueno, dentro de las ideas podríamos mencionar que Paulo Freire tenía como una idea de que la educación era la base de todo, ¿no? De la libertad, de la expresión, etc. Él nació en Brasil, lo que corresponde pues a su infancia y adolescencia, nos menciona que fue muy marcado por ciertas situaciones económicas que se vivían, tanto en su familia como una crisis mundial que se estaba viviendo o aconteciendo en esos años, que fueron los años 30. Y por lo tanto, pues él tuvo una cercanía muy corta con la pobreza, ¿no? Es decir, él experimentó, podríamos decirlo, que de carne propia, pues las situaciones que acontecía a su país y se estuvo viendo pues todo el resultado hacia esta crisis económica y cómo afectaba en ciertos rubros de su vida o de la vida de las personas, incluyendo pues lo que sería para la parte educativa. Aparte, también estudió Derecho y, aunque aparte de que haya estudiado Derecho, estuvo trabajando como docente, como maestro. Primero pues de la lengua del portugués, ya sea en escuelas secundarias, y luego se fue enfocando a cómo alfabetizar a los adultos. Esto más que nada porque miren, si estamos viendo que él vivió en una situación donde vivió la Gran Depresión Económica, que fue la caída de la bolsa de valores en Nueva York, que fue un acontecimiento muy duro debido a que, bueno, mucha gente perdió su patrimonio, mucha gente se murió, bueno, se suicidó debido a esta situación, porque fue una situación muy fuerte en la que incluso las personas que tenían una buena adquisición económica sufrieron pues las consecuencias de esta gran depresión, que de repente a lo mejor tenían millones y millones de dólares y de un día para otro ya no tenían absolutamente nada porque todo lo habían perdido en la bolsa de valores. Entonces fue un problema muy grande a nivel mundial. Cae la bolsa económica de Estados Unidos y empieza a caer la economía de los demás países. Me voy a meter un poquito en la parte de la historia. Dentro pues de Latinoamérica, pues para nosotros también fue un golpe duro porque ya dependíamos de cierta manera pues de estos grandes conglomerados, de estos grandes países pues que aportaban un fuerte peso en la economía. Ellos se caen y dicen, bueno, ¿para qué sigo invirtiendo en estos países si mi problema está en mi país? Mejor me voy a mi país, trato de hacer crecer mi economía
y pues ellos saber cómo se las arreglan. Entonces Latinoamérica tenía que ver ahora por la propia Latinoamérica, y dentro de esto pues hubo ciertas situaciones pues que llevaba a la gente pues a tomar ciertas decisiones, ¿no? En cuestión a lo mejor de reducir ciertos gastos, en vez de estudiar, irse a trabajar, a lo mejor pues si a lo mejor el papá y mamá se dedicaban a trabajar, pues ahora también los hijos tenían que trabajar y tenían que reducir gastos y que ya no iban a ir a la escuela, etcétera. Entonces él tuvo ese contacto, él vio todo esto y por lo tanto se empezó a enfocar en este problema. Bueno, dentro de la historia de Paulo Freire, pues él fue director del Departamento de Educación y Cultura del Servicio Social de la Industria, así se llama esta institución, ahí en su país. Aparte de haber estudiado Derecho, pues también se metió a estudiar Letras y tuvo un doctorado en Filosofía e Historia de la Educación, en donde ahí ya empieza a elaborar la tesis que inspira el método de Paulo Freire. Es hasta que ya empieza como que a armar toda esa preparación que él tiene y llega a este punto en el que ya empieza a aplicar un método, ¿no? Debido a la situación de su país, porque pues entró en una situación, vamos a mencionarlo como un tipo, tal vez guerrilla, golpe de estado, no sé cómo mencionarlo, pero bueno, había un conflicto en su país político y debido a esta situación pues él tuvo que irse, porque pues de cierta manera él estaba ya involucrado en la política, entonces se tuvo que retirar y se va a Chile, en donde escribe ya por fin La pedagogía del oprimido, que es su obra en donde ya empieza a hablar de su método, ¿no? De su método de estudio. Bien, espero que hayamos podido notar de la parte anterior. Si no, pues pueden regresarle, pueden pausarle. Todo lo que les estoy diciendo, o gran parte de lo que les estoy mencionando, pues ahí está en las diapositivas, ¿no? Bueno, ahora dentro de su pensamiento, aquí les puse 3 puntos primordiales, ¿no? Su pensamiento en cuestión a la educación. 1, él nos decía, dentro de su pensamiento, que si se ocupaba de los hombres y las mujeres no letrados, se podía acceder a mundos de conocimiento y de conciencia, porque una persona que no ha como tenido este contacto con el estudio, pues va a tener un mundo más reducido, ¿no? Hay una frase que me gusta que dice que la felicidad está en la ignorancia, algo así va, como que los ignorantes son más felices o la felicidad está en la ignorancia, porque si nosotros fuéramos lo suficientemente ignorantes de todas las situaciones que normalmente nos damos cuenta, no tendríamos la complicación de preocuparnos por estas situaciones. Por ejemplo, si nosotros no tuviéramos una conciencia en cuestión a que pues, si quiero un trabajo dentro del gobierno, quiero a lo mejor tener un buen estatus económico y para eso necesito estudios, si a lo mejor nosotros fuéramos ignorantes en todos estos temas, pues viviríamos de cierta manera pues cómodos porque no sabríamos nada, no tendríamos ese contacto con esa información y por lo tanto no sería algo que no nos preocupara. Entonces él nos decía esto, que si esas personas que no estaban letradas tuvieran acceso a ese conocimiento, tuvieran una conciencia completamente diferente. Él decía que el conocimiento no se transmitía, sino que se creaba. Entonces, el hecho de darles acceso a la educación a ellos hacía o provocaba que pudieran crear un conocimiento a partir de sus experiencias y de todo lo que iban aprendiendo y viviendo. Ese es nuestro primer punto. Un segundo punto, él hablaba de la deshumanización. ¿Sí? Ay, perdón. Aquí me voy a meter un poquito con la teoría de Max Weber, no, de Karl Marx. No. De Karl Marx. Karl Marx hablaba de una teoría que se llamaba la alineación o el alineamiento. Y se me afigura mucho a lo que nos decía Paulo Freire de la deshumanización, que dice que es una consecuencia de la opresión que afecta a los oprimidos y a quienes oprimen. Karl Marx hablaba
de que el ser humano estaba condicionado a ciertas características o reglas o, o procesos de la vida, no porque él quisiera, sino porque alguien más se los había impuesto. Por ejemplo, empieza esta parte de la revolución industrial, el tener que a lo mejor trabajar jornadas de trabajo de más de 8 horas para poder traer alimentos a sus casas, que mamá y papá estén trabajando, que los hijos también tengan que trabajar, que a lo mejor no puedan tener acceso a una salud digna porque pues no había dinero suficiente para poder acceder a ellas. Todo esto era un resultado pues de ese sistema económico que anteriormente se llevaba. Lo voy a poner entre comillas porque pues sabemos que todavía hay personas que pueden sufrir ese tipo de situaciones. Entonces, este sistema en automático deshumaniza a las personas en cuestión a su, pues digamos, a su conciencia, pues deja de lado la conciencia de la necesidad del ser humano como para nada más estar siguiendo esa línea que ya nos han trazado. Entonces él hablaba de esto, que esta deshumanización pues afectaba a ellos y al mismo tiempo a los que oprimían, porque al generar un ambiente en donde el oprimido siempre se ve afectado, pues provoca que el oprimido pues quiera salir de esa zona y a lo mejor va a buscar métodos en los que a lo mejor no van a ser los más correctos, o tal vez sí, o tal vez no, no sabemos, pero que van a buscar ellos ahora estar al revés, ellos están en la cima, y podemos poner muchos ejemplos donde hay manifestaciones porque no están de acuerdo con ciertos sistemas económicos o con ciertas leyes que a lo mejor vulneran sus derechos, y ellos van a empezar a hacer su ruido, el decir, no estoy de acuerdo con esto, pero no van a querer hacer un cambio en beneficio a lo mejor a ellos, sino a lo mejor van a querer un cambio como de cierta entre venganza y justicia, en el de que hoy estoy abajo, mañana yo quiero estar arriba y el que estaba arriba de mí que sufre lo que yo sufrí. Y es algo que vemos constantemente en cómo categorizamos a lo mejor a las personas entre las clases, de que está muy marcadas las clases sociales y que las personas que están arriba pues sí las juzgamos de que el whitezican o que el mi rey o por así decirlo, pero es un cierto tipo de, digamos, castigo que la misma sociedad les impone a ellos, porque a ver quién los manda a ellos a estar arriba, qué han hecho ellos para poder estar ahí. Entonces es como una parte de nuestro pensamiento de manera, digamos, como una conciencia social que los castiga por estar en ese estado, ¿no? Estatus o como quieran decir. Entonces la 2 sería eso. Él hablaba de la deshumanización, que era algo que afectaba, es una consecuencia de la opresión, afecta al oprimido y a quienes lo oprimen. O sea, por ambos lados están afectados. Y luego nos habla de el tercero, que era la educación bancaria. Es una crítica a la educación que se daba en ese momento, que Paulo Freire le mencionaba así, y en el cual solo se fomentaba la memorización. Es decir, ¿cuántos de nosotros no tuvimos ese tipo de educación? Yo que soy del 92, a mí me tocó la educación bancaria, que era estar memorizando la información y no procesarla. Actualmente ya no vamos a trabajar con eso. Es más, ya se supone que ningún sistema educativo debe tener este tipo de educación. Y a pesar de, todavía hay ciertos docentes que siguen manejando la parte de la memorización mecánica. Entonces él nos hablaba que esta fomentaba la memorización mecánica, en donde el educado será percibido pues como un recipiente, es decir, nada más adquiere, pero el problema de este tipo de educación es que se sufría una pasividad, es decir, nada más estás recibiendo información y tú no puedes generar más conocimiento, simplemente estás ahí, esperando que ver qué cae, te lo aprendes y ya. Y una vez aprendido, pues ya sabes todo, ¿no? Y de esta manera también se producía un tipo de opresión, ya que no podías, ¿cómo se llama? Ya que no puedes generar un conocimiento diferente. Voy a poner aquí un pequeño ejemplo en cuestión de educación sexual. Cuando me tocaba a mí asistir a secundaria, había una materia de educación sexual y teníamos una maestra, pues es que en su momento yo viví en un pueblo, la verdad. Me fui a vivir unos años a un pueblo
y pues la maestra era un poquito tradicionalista, por no decir otra cosa, entonces estaba hablando del proceso pues de los cuerpos y no sé qué, ¿no? Del aparato reproductor, de cómo el aparato masculino pues producía semen y el aparato reproductivo de la mujer pues producía óvulos. Entonces una compañera, perdón, mencionó que el aparato reproductor de la mujer también producía cierto el líquido, porque ella se había referido al semen como un líquido. Entonces ella decía, es que también el aparato de la mujer produce un líquido. No, no, pues si es mujer, ¿cómo va a producir de esto? Dijo, no ese. O sea, refiriéndose a no el semen, sino un líquido diferente, pero también producía un líquido. Y la maestra bien centrada en, no, es que no, y que no sé qué, y no sé qué. Si nosotros nos ponemos a ver en cuestión de educación sexual, eh, el aparato reproductor de la mujer produce ¿cómo le podemos decir? Un lubricante. La niña se refería a ese, la muchacha se refería al lubricante que produce el aparato del femenino. Nosotros sabemos que cuando la mujer empieza como a entrar a sus ciclos, produce un flujo. Y este flujo, pues no es constante, pero sí es obvio. Sí es obvio el flujo que produce. Entonces ella se refería a eso, exactamente a eso. Pero la maestra no salía del tema, o sea, ella decía que no, y que no, y que no, y que no, y no permitía que hubiera una interacción de conocimiento, ¿sí? Esa era la educación bancaria, porque era, apréndete lo que te estoy diciendo y no te salgas de ese contexto, y hasta ahí, y eso es lo que sucedía, ¿no? Y sí, cierto, produce una presión, porque entonces le haces entender a la persona que está mal, o que a lo mejor va a pensar que algo está mal en su cuerpo, ¿no? Bien, entonces de aquí ya me voy a brincar a lo que sería su propuesta y su método. Una de las propuestas era la educación problematizadora. Esta lo que hacía es que negaba la educación bancaria, que ahorita les di poquitos rasgos de esta, y le daba una vuelta completa en la que se podía dar una retroalimentación dentro de lo que sería el educador y el educando. Así, de esta forma se establecía un diálogo y de esta manera se apuntaba a la liberación e independencia e incitaba a la transformación. Es decir, que con el ejemplo que les di ahorita, esa explicación de lo de la maestra en educación sexual, acá la diferencia sería que hubiera un espacio en el que se permitiera mm, pues sí, entablar ciertas conversaciones para poder determinar si la idea de la persona va encaminada a un conocimiento o está errónea, etcétera. Pero es ir construyendo en base a un diálogo. Entonces, aquí también hablaba sobre tomar como método el diálogo, que el diálogo pues implica un encuentro en el que se puede dar una transformación, ¿no? Aquí nos describía que implica un encuentro de los hombres para la transformación del mundo, por lo que se convierte en una exigencia existencial. Y no podemos dejar de recordar que para Freire la palabra tiene dos fases, tiene dos fases constitutivas indisolubles, que es la acción y la reflexión. La acción en el momento en el que se está elaborando este diálogo, en el que se comparten estas ideas y al mismo tiempo vamos utilizando pues lo que sería la reflexión, de ir comprendiendo, analizando todo aquello que se está dando dentro de del diálogo. Este, Dentro del método de Paulo Freire pues nos hablaba que se concibe una metodología que expresa las principales variables que sirven como coordenadas al proceso educativo. En este caso, lo tomaba como un acto político y un acto de conocimiento. Estas, nombradas pues como la capacidad creativa y transformadora del hombre y al mismo tiempo la capacidad del asombro que cualquier persona tiene, sin importar la posición que ocupe en la estructura social, la naturaleza social del acto de conocimiento y la dimensión histórica de este. Esto me recuerda un poquito a la película de El niño que domó el viento. No sé si la han visto, está en Netflix. Que habla sobre un niño en un poblado como de África. No recuerdo bien el dato de dónde se ubica. Fue un hecho real.
pero están en un poblado y la gente pues tiene escasos recursos, muy pocos accesos a la educación, trabajan de lo que pueden, pues muchos de ellos pues son letrados, son de familias numerosas y dentro de esta dinámica social, pues el niño hay un niño que es muy, muy listo. O sea, él ve como oportunidades para poder ayudar a su familia y dentro de esas oportunidades el niño eh, es como que se recicla. Va a los tiraderos, a las chatarreras o a lugares donde tiran todo lo que ya no les sirve y va y busca qué le puede servir. Entonces mucha gente lo ubica porque saben que el niño pues sabe reparar cosas, porque repara radios, recarga pilas, así un montón de cosas el niño. Teniendo como alrededor de unos entre 10 a 13 años tal vez. Entonces, el niño quiere estudiar, pero pues se le hace muy complicado porque pues eso implica un gasto en su familia y su familia pues está muy apretada en la parte económica. Bueno, entonces el niño sí va a la escuela, sin embargo, de un tiempo en adelante, pues el papá ya no puede pagar su escuela porque todos los pobladores se vieron en una situación complicada en la que una empresa llegó y les dio como solución pues vender parte de sus tierras para hacer un proyecto. Entonces, este proyecto implicaba que de las tierras que les vendieran, pues ellos iban a realizar como una fábrica. Pero esto era deshacerse de todo lo que era la flora, pues la flora del lugar, que eran muchos árboles y esos árboles les ayudaban en temporada de lluvias pues para prevenir los deslaves, para proteger sus cosechas. Y pues al momento de que ellos venden, pierden todos esos árboles y se ve afectado su ingreso. Entonces se ven afectados sus ingresos porque pierden todas sus cosechas y ya no tienen un ingreso en donde pueden pues sustentarse. Por lo tanto, pues el niño ya no puede ir a la escuela. Entonces él empieza a innovar, ya no puede ir a la escuela y empieza a ver la manera de ayudar pues a la gente. Él busca como el poder generar su propia energía sin la necesidad de estar buscando como pilas sobrantes y andarlas recargando. Entonces se pone, con ayuda de un maestro, se pone como a investigar toda la parte de cómo producir energía como por parte de la fricción. Entonces es toda una aventura que tiene el niño que tiene que meterse a la parte del diálogo, el crear su propio conocimiento, porque como ya no iban a la escuela, él tenía que aprender pues por otra fuente. Entonces busca como una biblioteca, busca la manera de entrar a esa biblioteca, ¿no? Está muy interesante, no se los voy a contar, después a lo mejor la pongo como parte de una actividad, pero sí es muy... Eh, el proceso que vive es muy parecido a lo que el método de Paulo Freire nos presenta, ¿no? Que es esta parte del acto político, el acto del conocimiento, esa parte creativa y transformadora que el ser humano tiene por naturaleza, sin necesidad de ser oprimido, ¿no? Bueno, ahora me voy a pasar a la influencia que tiene Paulo Freire en México. Bueno, ya vimos que Paulo Freire pues tuvo un peso importante en lo que sería Latinoamérica. Sin embargo, Paulo Freire estuvo en dos ocasiones aquí en México. Una de ellas fue en 1983, en donde se fue a dialogar al CIDOC, que es el Centro Intercultural de Documentación, con el objeto de conocer y contribuir a lo que hoy conocemos como el INEA. Si se acuerdan, el INEA es un programa pues para fomentar los estudios o la escolarización de los adultos mayores o trabajadores. Entonces, la idea era que él venía a contribuir con esta oferta educativa para estos trabajadores jóvenes y adultos, además de entender las cuestiones y desafíos educativos para estos jóvenes que en ese momento se estaban presentando y por lo que todavía actualmente se están presentando, ¿no? Entonces se tomaron como temas centrales junto con Paulo Freire, el, este, se tomó como tema central, perdón, el autodidactismo y la solidaridad social. Si han entrado a la página, hay una página que te capacita
como asesor educativo. Entonces aquí una de las herramientas es esta parte de la solidaridad social para poder tú aplicar o dar ese conocimiento pues a los adultos, ¿no? También uno de los puntos que se abordaba era el trabajo de los asesores y el sistema de metas que se está utilizando en la educación de los jóvenes y de los adultos. Bueno, entonces miren, aquí dentro de las ideas principales que yo puedo rescatar y que también les comparto a ustedes para que puedan agregar ahí en sus anotaciones de las contribuciones que tuvo Paulo Freire en México, sería que, bueno, este programa de Linea surge en 1981, no con Paulo Freire como eje central, sino por ahora sí que por una política, perdón, no por una política, por una propuesta política ahora sí que de uno de los gobernantes. Su misión era construir esta política pública en tema central de la educación de jóvenes y adultos de México. En este caso, en nuestra segunda idea dice que la idea de este programa era apuntar a deshacerse del rezago educativo y ayudar a fortalecer pues el carácter de los de la educación de los jóvenes y adultos. O sea, estos son los dos puntos principales por los que se crea este programa, ¿no? Y que actualmente pues todavía está presente. Ahora, cuando ya empiezan o sea, ya ven aquí, me voy a regresar tantito. Llega Paulo Freire en el 83, o sea, 2 años después de que se construye este programa, como para ver qué es lo que le falta. Y él nos da ciertas aportaciones, ¿no? Vuelve a venir en una segunda ocasión, que ahí sí les quedó pendiente el año en donde vino, pero viene en una segunda ocasión, pues para ir viendo los avances y ver qué más refuerzan. Pero, en el 2014 se vuelve a reconstruir el programa, porque como todos lo sabemos, pues los programas educativos se tienen que estar renovando. No, el conocimiento va cambiando y por lo tanto las herramientas también. Entonces en el 2014 a 2015 se realiza una investigación para reconstruir esa presencia que Paulo Freire dejó, para ver qué tanto es lo que sí se aplica, qué tanto es lo que nada más queda en papel. Y al final se establecieron conexiones del pensamiento de Freire en la perspectiva de educación popular. Es decir, el método de Linea tiene un aspecto completamente en la educación popular. Si se fijan, o bueno, si nos hemos metido un poquito a los aprendizajes que se ofrecen, pues son más reducidos que si nosotros nos metiéramos a lo mejor a una escuela pública normal. O sea, vienen adaptados a la parte social, a este tejido social, y también vienen reducidos los materiales para que no sean tan saturados. También, por lo tanto, creo que Linea maneja estos programas en tiempos más cortos que a lo que lo manejaría pues la Secretaría de Educación. No, una escuela normal, pues una escuela pública normal. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer a continuación, voy explicando un poquito de la actividad. Ahí disculpen el ruido, normalmente pues ya saben que yo por donde vivo hace mucho ruido. Estoy en una avenida grande, estoy enfrente de la avenida, entonces se escucha mucho ruido. Bueno, entonces, dentro de la actividad que vamos a realizar, vamos a dividir el grupo en 2 equipos, ¿sí? Si en dado caso yo no los divido, voy a nombrar a 2 personas para que se dividan, ¿no? La idea es que fueran números equitativos, pero viendo... puede ser un equipo de 2 o de 3 personas, ¿sí? No sé, bueno, es que ahorita tengo en la lista solamente 5 personas, entonces en este caso pues pueden dividirse en 2 o en 5 dependiendo pues cuántos integrantes vamos a tener en el grupo, ¿va? Voy a poner a Cintia como encargada del equipo 1 y Alicia encargada del equipo 2, ¿sí? A Miroslava. Entonces, ustedes serían las jefas de equipo 1 y equipo 2. Ahora sí, pueden elegir en qué equipo se van a acomodar, ¿no? Pero sí hay que ser equitativos, de que sea proporcional el número de integrantes.
Los temas que van a ser: equipo 1 le va a tocar educación bancaria, equipo 2 va a tocar educación liberadora. Si se fijaron un poquito en este material que yo ya les compartí, ya pudimos ver un poco del pensamiento de Paulo Freire y también nos metimos un poco a estos temas, ¿no? Lo que van a hacer ustedes es complementar lo que abordamos aquí en la videollamada, ¿sí? Digo, en la clase, esta no es la videollamada. Las indicaciones serían: van a investigar el tema que les tocó, van a rescatar las ideas más relevantes, por ejemplo, esta crítica de la educación bancaria, qué componentes tiene, qué características, etcétera. O sea, puntos que a lo mejor yo no pude abordar ahorita en la videollamada o que creen ustedes que son relevantes, me los van a rescatar. Vamos a ocupar el apoyo de los demás compañeros, de los integrantes de equipo, para que ayuden a elaborar un mapa con estas ideas. Miren, ya puede ser que lo quieran hacer PowerPoint, en Canva, donde gusten. Puede ser formato tipo mapa mental, mapa de llave, de flujo, incluso hasta tipo infografía. Y más adelante lo vamos a estar compartiendo. Si en dado caso estoy utilizando este video para la clase, pues se lo van a tener que compartir entre ustedes por sus grupos que tienen, ¿sí? Para que el equipo contrario pueda ver qué tanto rescataron y qué no, ¿sí? Si esto se hace durante la videollamada, pues entonces ignoren lo que acabo de decir. Entonces van a hacer sus anotaciones en cualquier tipo de formato que se les acomode y se va a presentar en la clase y al final van a compartir la información como ahorita les mencionaba. Después vamos a realizar una pequeña retroalimentación. Una vez que ya ambos equipos compartieron su información y cada equipo leyó lo que compartió el equipo contrario, una de las cosas es que vamos a anotar lo del equipo contrario. O sea, yo ya tengo mis anotaciones de mi equipo, pero pues también hay que complementarlo con el otro equipo. Entonces, lo que me dijo el otro equipo y lo que se me hizo más relevante, pues yo también lo rescato en mi cuaderno o donde guste, para que pueda tener la información completa. Para esto, pues pueden trabajar donde gusten también, Word, cuaderno, Canva, donde gusten. Nada más pongan su nombre, el título y ya. No es necesario que me pongan hoja de presentación, ¿va? De hecho, de preferencia no me pongan hoja de presentación. Y vamos a responder las siguientes preguntas. Estas preguntas van a estar en tipo quiz, aquí en Classroom. Ese mero día pues se van a publicar. Sí. Entonces las voy a poner ahí tipo quiz en Classroom para que las puedan contestar. Estas preguntas se van a entregar durante la clase. Estas no tienen una extensión más de horas como anteriormente me manejaba con ustedes. No, esta no. Entonces, la primera pregunta sería: ¿qué tipo de educación tuviste cuando eras estudiante? ¿Tuviste una educación liberadora o una educación bancaria? Entonces aquí ayúdenme a describir de manera breve de qué manera fue tu educación, ¿sí? En este caso yo les comentaba, a mí mi educación sí fue bancaria. La gran parte de la educación que yo tuve fue de forma bancaria. Es decir, nadie permitía un diálogo entre alumnos. Solamente hasta que yo entré a la universidad fue cuando empecé a tener otro tipo de educación, ya un poquito más enfocada a lo que sería tal vez una educación liberadora, o esto que mencionaba Paulo Freire de que se abría la herramienta de del diálogo, pues dialoguesidad o algo así. Luego, de los dos temas que vimos, ¿cuáles serían los puntos negativos y positivos de ambas concepciones? Miren, yo no dentro del sistema educativo, sino dentro de a lo mejor dentro de lo social, de manera social, la educación liberadora también abre ciertas brechas en las que se pueden permitir ciertos errores. Uno de estos errores, y el que siento que recalco mucho, sería que las tecnologías, aparte de ayudarnos, también nos están afectando. Permiten unos espacios donde se puede hacer un diálogo, pero también permiten espacios que se puede dar mucho a la desinformación. Por ejemplo, temas como que hay otra vez gente que cree que la Tierra es plana, o gente que se pone a crear teorías conspirativas que no tienen nada que ver. O sea, no digo que no tengan pies ni cabeza, pero que a lo mejor pueden confundir a mucha gente.
que a lo mejor pueden, en vez de informar, desinformar y crear una bolita que va a desencadenar pues ciertos malentendidos, perdón. Pero por otra parte yo también creo que pues se permite una cierta apertura a un conocimiento diferente, ¿verdad? Bueno, entonces van a contestar estas preguntas, ahí las vamos a compartir, creo que pueden ver todas sus respuestas. Y aprovechando, antes de finalizar, platicarles un poquito cómo lo vamos a trabajar. Como va a ser completamente en línea nuestra clase, a excepción de los exámenes, es así, tenemos que ir a presencial. Voy a tratar de no dejar tareas. Todas las actividades se van a realizar pues durante en equipo, ciertas lecturas, pero todo durante la videollamada. Les digo, nada de tareas a lo mucho, tal vez 3 veces les llega a dejar tarea, o así muy brevemente, ¿sí? Fecha de entrega de las actividades, el mero día hasta las 11 de la noche, bueno, 12, casi a las 12 de la noche, ¿sí? A excepción de las preguntas tipo quiz, esas sí son a la hora y ya no se pueden entregar. Las otras actividades sí tienen un margen de envío tardío, pero digamos, si hoy viernes 8 de septiembre yo no entregué mi tarea y la entrego el día 9, pues en vez de valer 10 va a valer 9. Y si no la entregué, pues después va a valer 8. Y así sucesivamente. Y eso sin contar ciertos elementos, porque a lo mejor dije, bueno, pues yo sí la entregué el día 8, pero la entregué el día 8 y no tiene las características que yo le solicité. Por ejemplo, en vez de mapa mental fue un resumen. Pues entonces va a bajar también la calificación, porque no se entregó en el formato pues que yo lo solicité. Entonces hay que checar mucho eso, que se entregue tanto en el formato o con las características que les pedí y en tiempo y forma, ¿sí? Así me voy a estar manejando para que vayan viendo y previendo sus tiempos, sus datos y todo lo necesario para sus actividades, ¿sí? También voy a estar contando la parte de la participación. Yo espero tener ya una lista elaborada en Excel, donde voy a estar marcando las participaciones durante las videollamadas. Porque el otro cuatri tuve un grupo nada más, un grupo, en donde, permítanme, tuve un grupo en el que casi al final del cuatri no querían participar ya. O sea, empezamos el cuatri y todo bien, se unieron las videollamadas y todo esto. Ellas mismas me solicitaron cambiar un poquito el método de cómo estaba aplicando las clases y yo accedí y dije, bueno, pues si se les facilita, ok, lo cambiamos. Porque sí, la mayoría de las actividades eran actividades en equipo, lecturas, pero no durante la videollamada. O sea, era como yo daba mi clase, abordábamos el tema anterior, ya dejaba tarea y al siguiente clase otra vez yo daba mi clase, abordábamos el tema que se había visto anteriormente y así sucesivamente. Entonces yo pensaba que pues sí se estaban cansando y me mencionaron que sí, que efectivamente. Cambié un poquito el método pensando que iba a favorecer y me resulta pues que no, que en sí, como lo cambié, ya eran las actividades dentro de la clase, me empezaron a faltar algunas durante la videollamada. No muchas faltas pues, pero pues lo ideal sería que estén presentes siempre en todas las clases, ¿no? Y más porque nada más es un día. Entonces pues sí, al final pues sí se afectaron algunas calificaciones, pero pues fue por motivo de que pues no, ya no estaban conectándose. Entonces sí voy a estar contando, las asistencias, ¿sí? Quienes están asistiendo a videollamadas. Yo sí pongo retardo aunque sea videollamada, porque pues ya ven cómo soy, yo llego a mi hora ahí puntualita, entonces sí, también con las videollamadas es lo mismo. Y pues aparte las participaciones que van a estar haciendo durante clase, que si me hicieron un comentario sobre el tema, etcétera, pues sí lo voy a estar anotando. Además tengo que tener preparada mi lista y ya para estar al pendiente de eso. Ya por último, temas de la próxima clase. Así en equipo como están acomodadas, se va a realizar una presentación sobre el tema que les voy a asignar. Para esto, ya en la parte de bibliografía general, en la parte de abajo de Classroom hay un apartado que dice bibliografía general. Ahí hay una carpetita de Classroom, de Drive. Pueden ingresar ahí para buscar en cada carpeta del autor pues información. Esto no quiere decir que toda la información esté ahí, sino que se pueden apoyar de esa
y aparte complementarlo con una investigación aparte. O sea, si en dado caso dices, bueno, la información que tiene el maestro aquí no me sirve, pues lo busco en otro lugar. O sea, yo les puse lo que yo creo que puede servir para ustedes, pero no nomás se queden con eso. Ustedes también investiguen extra por si no entienden ciertos términos, ¿sí? Entonces van a entrar a la carpeta del Drive. Van a buscar la que dice Paulo Freire y van a buscar los siguientes temas. Equipo 1 le va a tocar el tema de las formas de conciencia. Y equipo 2 le va a tocar el proceso de concientización. Son temas que van muy de la mano, o sea, es la misma teoría que nos maneja Freire, o el mismo método, pues. Entonces van de la mano. Ahí les puse material, chéquenlo, si está lo que les sirve. Si no está o tienen dudas, busquen por otros medios. Yo les recomiendo mucho buscar artículos digitales, videos de YouTube. Hay muchos videos que nos aclaran de una manera más desmenuzada estos temas. Entonces busquen también por otros medios como para completar y reforzar, ¿sale? La presentación debe tener la participación pues, de todos los integrantes. Ya sea que algunos hagan la diapositiva, otros investiguen, también hablar durante la presentación, porque pues esto se va a abordar dentro de la videollamada, ¿sale? Hay que simplificar la información, es decir, tratar de que las diapositivas no estén tan saturadas de texto para poder nada más, es decir, si yo nada más voy a hablar de tal tema, la información tiene que ser nada más esto. Por ejemplo, ahorita que estábamos hablando durante todas las diapositivas, si se fijaron, tal vez no lo leí todo al pie de la letra, pero la mayoría de lo que dije va acorde a lo que está escrito en mi diapositiva. Porque me ha pasado en otros grupos, creo que en la materia de ética, que me ponían mucha información y no toda la abordaban. Entonces, ¿para qué pongo información que no voy a abordar si no me va a servir? Nada más voy a poner lo que yo voy a decir o lo que voy a estar conversando, pues para simplificar la información y no saturar, ¿no? Y eso va de la mano con el otro punto de no saturar la información. Aparte, hay que utilizar ejemplos como vivencias o algo que ustedes hayan visto, pues para poder como dar una segunda vista a la situación, ¿no? Y pues al finalizar cada presentación hay que realizar preguntas al equipo contrario. De, ¿tú qué opinas sobre esto? O ¿te acuerdas de tal tema? ¿Qué es lo que dice? O mencióname una característica así de este tema. Para pues poder dar ese proceso de retroalimentación, ¿va? Y bueno, chicas, pues por mí sería todo. Esta clase es nada más respaldo. Este video nada más es respaldo. Es decir, solamente lo agregué. Si en dado caso, por motivos de salud no estoy presente en la clase. Sí, si en dado caso, pues si tenemos la videollamada, ignoren todo lo que dijimos aquí, que va a ser prácticamente lo mismo que vamos a estar diciendo en videollamada. Bueno. Aquí está la bibliografía donde saqué la información de lo que vimos ahorita, por si quieren consultarla, todo en formato APA. De recomendación también sus actividades con un formato APA, ¿sale? Pues muchas gracias, chicas, y quedo al pendiente.